Buenos días, queridos y queridas estudiantes de séptimo año básico. Hoy día nos vamos a enfocar, y a partir de esta semana, 2 semanas seguidas, nos vamos a enfocar en esta civilización que es la antigua Grecia. ¿Ya? Voy a mostrarles esta página, que va a ser la página donde nos vamos a guiar, además de también revisar el texto de estudio. Pero en esta página, ya que yo les voy a dejar el link en el Classroom, nos vamos a guiar para ir trabajando ciertos conceptos donde ustedes también van a tener claridad en cuanto a la diversidad, ¿cierto? Y toda la importancia que tenía esta antigua Grecia y toda la herencia que vamos a tener, ¿cierto? Gracias como humanidad, gracias a la antigua Grecia. Como por ejemplo la discriminación a la mujer, claro que es algo negativo, ¿cierto? La poca participación que tenemos en política es una herencia de Grecia, pero también cosas buenas como por ejemplo el tema de el teatro, el hecho mismo de la poesía, la educación surge en Grecia, ¿ya? Muchas corrientes filosóficas, ¿ya? Muchos descubrimientos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que tiene que ver con el sistema político, ¿cierto? Con el sistema de gobierno que nosotros tenemos actualmente en Chile, ¿cierto? Que es un sistema democrático. Esto viene heredado de Grecia. Y vamos a partir estudiando lo que es la geografía de Grecia, cómo era este espacio donde ellos habitaban. En primer lugar, ya Grecia se enmarca, o es la antigua Grecia, ¿cierto? Estaba enmarcada entre la península balcánica y el Asia Menor, ¿cierto? Abarcando toda esa parte del mar Mediterráneo, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Aquí está África, aquí está Asia, aquí está Europa, ¿ya? Este es todo el mar Mediterráneo en este mapa pequeñito que les estoy mostrando, ahí. Y es esta parte que está en rojito, la que está enmarcada sobre la principal área de influencia de los griegos, ¿ya? Abarcó, ¿cierto? Desde lo que es la península balcánica, ¿cierto? Hasta lo que es Asia Menor aproximadamente, y luego también tuvo influencia incluso en África. Los griegos fundan también una serie de colonias, ya ellos se van a expandir porque el territorio de los griegos era muy montañoso y también era un territorio lleno de islas, como pueden fijarse ahí. Por lo tanto, ellos no tenían una civilización, ¿cierto?, que pudiese comunicarse de manera fácil. La única forma de comunicarse era a través del mar, ¿ya? Es por eso que aparece este barquito. ¿Por qué? Porque los griegos se expandieron a través del mar Mediterráneo, ¿ya? Y es por eso que la comunicación marítima era muy importante para los griegos. Pero esto también dificultó que ellos pudieran organizarse políticamente. Por lo tanto, la organización que ellos tomaron fue que cada uno de estas islitas formaran estados diferentes, ¿ya? Que tuvieran un sistema de gobierno distinto, que cada uno pudiera elegir qué sistema quería, ¿cierto? Qué leyes quería, y cada una de estas islas fue tomando, y cada una de estas polis fue tomando una identidad muy propia. Por ejemplo, aquí está Atenas, Esparta, ya que muchos han visto la película de Esparta. Precisamente Esparta es parte de estas polis o estas ciudades-estados que tenían los griegos, ¿ya? Obviamente entre Atenas, Esparta, Olimpia, ¿ya? Eran lugares muy distintos. Miletos, Rodas, Creta, todos los lugares tenían sistemas diferentes, ¿ya? Todos y cada uno de ellos tenían reyes o un sistema democrático como en Atenas, ¿ya? Y también tenían identidades distintas. Mientras en un lugar se cultivaba mucho la filosofía, en otros se cultivaba, por ejemplo, el arte de la guerra, por ejemplo, ¿ya? Y este sistema, ¿cierto?, que yo ya les mencioné, es provocado, ¿cierto? Este sistema de ciudades-estado distintas es provocado porque precisamente las montañas y los valles muy pequeñitos, las zonas planas en este lugar son muy pocas, ¿ya? Y eso tuvo que provocar, ¿cierto?, que ellos cada uno se organizaran en
polis. Vamos a revisar el concepto de polis. ¿Ya? Las polis son ciudades-estado. No se olviden de eso. Cada una independiente entre sí. Vamos a revisar otro de los aspectos importantes, que es la economía. La economía de los griegos, ¿ya? Se enmarcaba, ¿cierto? Principalmente porque el clima mediterráneo, teniendo un clima cálido, ¿cierto? Les permitía tener una rica agricultura, ¿ya? Tener hartos recursos, ¿ya? Pero en otros lugares no había tanta facilidad porque había un terreno montañoso y se les dificultaba, o las islas eran muy pequeñas, ¿ya? Pero donde había valles podían cultivar cereales, vid para la elaboración del vino, que de hecho ellos tenían divinidades relacionadas con el vino, el olivo, ¿ya? Y estos también se complementaban con productos hortifrutícolas, ¿ya? La ganadería también era muy importante en cuanto a las ovejas, a los cerdos, ¿ya? A las cabras. Y la artesanía también muy importante, y que esto es uno de los puntos más importantes de Grecia, porque la artesanía es uno de los vestigios, uno de los elementos, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar y que van a dar parte, ¿cierto?, también de la historia de los griegos, ¿ya? Nosotros podemos saber muchas cosas gracias, por ejemplo, a la artesanía que ellos crearon, ¿ya? Como partes de armadura, ¿cierto?, como los cascos, las monedas que ellos crearon, también las vasijas que daban cuenta de cómo ellos vivían también, ¿cierto? Y todo esto era comercializado a través de una flota mercante, ¿ya? La flota mercante se refiere, ¿cierto?, a la cantidad, a los barcos que van a ir comercializando los productos y que van a comercializar precisamente en el mar Mediterráneo. Ya aquí podemos ver un típico barco de esta época donde se llevaban ciertos recursos y se iban comercializando polis por polis. Hay algo muy importante que es el Estado. Ya el Estado es la es la máxima institución que puede tener un país, ¿ya? Y precisamente esto en Grecia eran distintos estados, ciudades independientes, cada uno, ¿cierto?, producto de esta fragmentación que tenía el territorio, ¿ya? Por lo tanto, cada uno elegía sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército, ¿ya? Y también hubo guerras muy importantes entre los atenienses, por ejemplo, contra los espartanos. Duró mucho tiempo, hasta que vinieron los persas, ¿cierto? Y tuvieron, por ejemplo, las guerras médicas. Pero lo importante de esto es que existía un término para llamar a toda la tierra de los griegos o de los helenos, como se llamaron ellos también, ¿ya? Que tiene que ver con la Hélade. La Hélade no constituía una unidad política unificada, ¿ya? No todos tenían la misma idea política. Mientras unos querían un sistema de gobierno muy jerarquizado, donde había solo una persona al poder, otros, como los atenienses, ¿cierto?, tenían un sistema que iba eligiendo personas que iban turnándose, ¿cierto?, en el poder, ya sin concentrar el poder tampoco, y las asambleas eran muy importantes. Las personas se reunían y discutían, ¿cierto?, sobre lo que querían sobre su pueblo, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes puedan conocer y entender que las polis son ciudades-estado independientes, ¿ya? Y que esa unidad de polis, ¿cierto?, no era una entidad política, ¿ya? No tenía una unión política, pero sí se llamaba la tierra de los helenos. La tierra de los griegos se llamaba la Hélade, ¿ya? Y que cada polis tenía un gobierno independiente, un ejército, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Otro de los puntos muy importantes en cuanto a Grecia es la sociedad. La sociedad tenía una característica muy especial, ¿ya? En primer lugar, era una sociedad esclavista,
ya, por lo tanto tenía esclavos. Los esclavos, como yo ya les he mencionado en otras oportunidades, son personas que no, son personas, ¿cierto?, que se encargan de labores muy terribles, un trabajo muy forzado, que requiere mucha corporalidad, pero que también, todo el trabajo que nadie quería hacer lo hacían los esclavos, ¿ya? En eso estamos claros. Pero también no son considerados personas, son considerados bienes, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo comprar un esclavo, yo puedo vender un esclavo, puedo darle una comida, da lo mismo, total, es un esclavo, ¿ya? Es como un objeto que yo voy a manipular como yo quiera. La componían principalmente dos grupos: los libres, ¿cierto?, las personas que eran libertas o que no tenían la situación de esclavo, y por supuesto los esclavos, ¿ya? Entre los libres, ¿ya?, estaban, ¿cierto?, las personas ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos, ¿cierto?, en Atenas se conocían, por ejemplo, los extranjeros, ¿ya? También no eran ciudadanos las mujeres. Nosotras no podíamos ser ciudadanas, por lo tanto es importante que nosotros tengamos en claro que la civilización griega nos deja muchas herencias buenas y malas, y entre ellos, por ejemplo, el que las mujeres no podamos participar en política, ¿ya? Y obviamente en cuanto a la ciudadanía, estas personas tenían, estos hombres, ¿ya?, que no eran esclavos, que tampoco eran extranjeros, ellos tenían, ¿cierto?, un sistema para poder irse turnando y poder votar por cargos públicos, ¿ya?, por quienes querían tener, ¿cierto?, a la cabeza de la polis, ¿ya? Obviamente pagaban impuestos y también eran parte del ejército. También, ya, en cuanto a los elementos importantes de Grecia, podemos tener la religión, ya. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que uno va aprendiendo en la vida, es parte de los mitos de los griegos. La primera imagen que uno tiene es como la del Olimpo, ¿cierto?, donde los griegos, ¿cierto?, con sus dioses, tenían diferentes dioses, ¿cierto?, pero estos dioses tenían características humanas, también tenían virtudes, tenían defectos, ellos tenían poderes muy grandes, ¿cierto?, pero también tenían esta unión y esta relación muy estrecha con los humanos, ¿cierto?, donde se dan también los héroes, que por ejemplo son la mezcla, ¿cierto?, entre dioses y humanos. Y estos dioses tenían relaciones muy estrechas entre sí, ¿cierto? Y parte importante de esta civilización en cuanto a la religión es el tema de los oráculos, ¿ya? Muchos de ellos pensaban que tenían, por ejemplo, el destino que podían tener, lo tenían precisamente gracias al oráculo o saber, ¿cierto?, este futuro que iban a tener, y ellos se lo tomaban definitivamente muy bien, ¿ya? También eran muy recurrentes al tema de la adivinación, ¿ya? Etc. Y también el arte se relacionaba mucho con los dioses, o sea, el arte, las personas que hacían esculturas, ¿cierto?, las esculturas que conocemos normalmente tienen relación, y la cerámica y varios otros elementos de los griegos tienen relación con los dioses. De hecho, es una de las tradiciones, ¿cierto?, que en una parte de la polis, en la parte más alta, se crea la Acrópolis, donde hay estatuas, ¿cierto?, de los principales dioses. Cada polis tenía de hecho un dios que era el más inspirador para ellos y era el que regía, ¿cierto?, de alguna manera su polis. Otro elemento importante, ¿ya?, es el arte. El arte en Grecia era, como yo ya les había explicado, ¿cierto?, era muy importante, y tienen principales aristas entre lo que puede destacar la arquitectura, ¿cierto? Nosotros la conocemos principalmente, siempre la primera imagen que conocemos de Grecia cuando pequeños es la arquitectura, la escultura y también la pintura, ¿ya? Ellos pintaban sus casas, de hecho no tenían colores como nosotros, ellos dibujaban lo que se llamaron frescos, ¿ya?
Y también la cultura ya griega, que uno de los principales elementos que nos heredan los griegos es la filosofía, ¿ya? El amor por el saber es uno de los puntos más importantes, pero no solamente en este aspecto los griegos destacaron dentro de las primeras civilizaciones, sino también en cuanto a las matemáticas. Ellos eran grandes matemáticos, dentro de los cuales conocemos a Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes en cuanto a la física. La medicina con el juramento hipocrático, por ejemplo, viene precisamente de Grecia. La astronomía, la historia, por supuesto, uno de los elementos más importantes para la historia, y por lo que nosotros sabemos tanto de los griegos es porque, por ejemplo, Heródoto y Tucídides, ya que fue discípulo, ¿cierto? Precisamente ellos escribieron mucho, y estos pergaminos se fueron manteniendo hasta que por fin nosotros, ¿cierto?, lo pudimos estudiar. También la literatura, ya con la escritura de estas poesías épicas, como las escritas por Homero, ¿cierto? Bueno, que en realidad no las escribió Homero, pero sí son atribuidas a él, ¿ya? Y que nosotros conocemos tanto también de Grecia, de sus costumbres, de lo que consideraban bien, de lo que consideraban mal, precisamente a estas historias. El teatro, por supuesto que es importante, ¿ya? En Grecia era muy importante el teatro y lo heredamos precisamente de ellos, ¿ya? La tragedia griega, de hecho, es uno de los elementos muy importantes, y el mismo teatro como anfiteatro nace precisamente en Grecia, ¿ya? Y esto se va difundiendo principalmente gracias a la colonización y también por la biblioteca de Alejandría, donde estaban muchos de los textos que he mencionado, ¿cierto?, de algunos autores importantes de Grecia, ¿ya? Y también porque los romanos mantuvieron también, ¿cierto?, esta conexión con los griegos y heredando muchos de los elementos que para ellos eran importantes. En fin, hemos pasado, ¿cierto?, por muchos puntos importantes. Ustedes pueden ver en detalle, pueden ir haciendo, hay algunas actividades en inglés, si ustedes las traducen pueden también hacerlas, pero que hablan sobre una civilización mágica en algunos aspectos, muy realista en otros aspectos, muy cruel también en otros aspectos, pero que, querámoslo o no, era una civilización, y es una civilización dentro de la que nosotros tenemos una gran herencia, ¿ya? Así que los invito a que lo estudien, les invito a que profundicen en esta página, que la encuentro muy fantástica, y también en las páginas del libro que aparecen, ¿cierto?, que se las mandé en la guía, para que puedan construir su infografía. Principalmente yo me enfoco en esta página porque tiene muy buenas imágenes, donde ustedes pueden ir sacando, ¿cierto?, para poder construir las imágenes principales, las secundarias, y también porque el texto, si bien es acotado, o sea, tiene texto, tiene un respaldo científico y también es bastante acotado, ¿ya? Así que los invito a que estudien y nos vemos en las clases virtuales. Adiós.